Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, tengo el gustazo de conducir este podcast en el que charlamos con gente con la que verdaderamente nos apetece pasar un buen rato de charleta. Hoy tengo una persona con la que me apetecía mucho coincidir, se llama Juanjo Traver y trabaja en Declarando, es uno de sus fundadores. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Nada, con muchísimas ganas, ya te lo he dicho. Además, hemos tenido oportunidad de pegarnos alguna charleta por ahí. Con alguno de tus socios también tengo relación, pero no se han dejado invitar. Así que, bueno, pues iré poco a poco, uno a uno, intentando hacer el efecto dominó. Oye, para que la gente te conozca, yo supongo que es difícil que personas dentro del ecosistema, vamos a decir, digital, startupero en España, no sepan qué es Declarando. Pero bueno, por si acaso, molaría saber a qué te dedicas dentro de Declarando y cómo has llegado hasta aquí. Pues yo en Declarando, bueno, tengo un rol típico de founder súper variado y súper ¿Vale? difícil de explicar a veces, ¿no? Lo he ido cambiando en LinkedIn. Si hubieras visto mi LinkedIn cómo ha ido variando los años, verías que cada vez me ponía una cosa, ¿no? Pero intento ahora definir lo que hago en Declarando como dedicarme más a la parte del revenue, ¿no? Esta figura del Chief Revenue Officer que se llama, que para mí está súper relacionada con todo lo que es el pricing strategy, ¿no? Es como toda la parte de precios, que es algo de lo que hablaremos más adelante, como ya sabes. Y luego, también súper relacionado, aunque mucha gente piense que no, está la parte de finanzas, ¿no? Entonces, en mi LinkedIn pone ahora, creo, si no, si no recuerdo mal, algo como que soy el Chief Revenue Officer y también el responsable financiero, ¿no? El CFO. Muy bien. Ahí es nada. Y oye, ¿cuál ha sido el camino que te ha llegado hasta aquí, Juanjo? Porque he estado cotillándote por ahí, pues eso, ya sabes, me hago mis deberes, ¿no? Pues estudio, recorrido profesional y veo un camino curioso, cuanto menos, ¿no? Con además muchos emprendimientos. Me encantaría que me contases un poquito ese recorrido. A ver, contártelo todo es un poco largo, ¿vale? Pero voy a intentar. Sobre todo, ¿qué me ha llevado a hacer lo que hago hoy en Declarando? Esto te lo puedo contar relativamente rápido, ¿vale? Entonces, venga. yo estudié ADE, ¿no? La típica carrera que no sabe lo que hace eso, pero tenía como una espinita clavada de hacer cosas relacionadas con las mates, ¿no? Con las matemáticas que siempre me habían gustado, pero lo típico, vas a elegir carrera y vas a algo que tengas asegurado un porvenir más claro, ¿no? Y matemáticas en aquella época yo no sabía ni para qué servía. Entiendo. Total, que hago la carrera de ADE, se me dan bien las asignaturas más de números, ¿no? De números, y claro. cuando la acabo, pues decido pues profundizar en los números, ¿no? Y entonces mezclo las matemáticas con las finanzas, ¿no? Y hago una cosa súper rara en Barcelona de matemáticas para los instrumentos financieros, ¿no? Y me meto en un embolado que te cagas, porque era yo y creo que éramos 16 en el máster y eran 13 matemáticos, 2 físicos y Juanjo. Total, que me meto en un lío ahí que te cagas, me salgo de él, consigo finalizarlo, me lo paso bien, hago muchas mates y decido pues continuar mi carrera profesional por la rama financiera, que era como lo más lógico, obvio, ¿no? Claro. Sí, me meto primero en banca, en toda la parte de gestión de fondos, ¿no? Y me gustaba. Lo que pasa que, pues bueno, la terreta que decimos por aquí, pues me apetecía volver a Castellón y al final pues decido dar un giro bastante fuerte en mi carrera profesional y me voy de la banca de inversión, me voy a lo que sería las finanzas más tradicionales dentro de una empresa industrial, ¿no? Ahí estoy como director financiero y me gusta, a mí las finanzas me gustan, ¿no? Lo que pasa es que sí que soy el típico perfil que le gustan las finanzas, pero no le gusta dedicar todo su tiempo a estar encerrado en un Excel o estar encerrado en un programa de contabilidad, ¿no? Entonces, como que ciertos gusanillos o ciertas inquietudes me estiraban para otros lados y tras unos cuantos años en finanzas y debido a un pesado que conoces que se llama Vicente Solsona, acabo montando con él nuestra primera aventura, Startup It, ¿no?
que fue Voxbot. Luego, si quieres, hablamos un poco más. Vale. Sí, molaría. Ahí, oye, perdóname, Juanjo, sí. ¿Cómo conociste a Vicente? ¿Erais colegas de siempre? De instituto, sí. ¿En serio? Sí, en el instituto, con 14 años, yo venía del pueblo y llegar a la ciudad, a Castellón, a la ciudad, entre comillas, porque ciudad tiene poco. Y bueno, él se sentaba a mi lado y a partir de ahí nos hicimos amigos. Fíjate, bueno, sí, unos lo cuantos años. Lo que es el azar, porque luego ya veremos, pero algunas aventuras os habéis pegado. Pero bueno, me decías que empezabas en Voxbot, que lo fundasteis juntos. Sí, creo que fue 2011 esto o algo así. Y claro, pues ya ahí, vale, sí, yo sé de finanzas. Yo sé de finanzas, Vicente, ¿tú de qué sabes? Pues yo qué sé, de alguna otra cosa, ¿no? Y nos vamos partiendo como los roles y yo, aunque estaba en finanzas y me enteré de empresa, pues acabé ayudando al director general en toda la parte más de estrategia, desarrollo de negocio. No me gustaban las ventas en el sentido de que nunca me he considerado un buen vendedor, pero sí que me gustaba lo que había detrás de la venta, ¿no? La estrategia de la venta, el go-to-market, ¿no? Que se dice ahora el idioma startup. Total, que al final le digo a Vicente, vale, pues la parte comercial la hago yo. Total, que me meto en el fregado de convertirme en comercial, ¿no? Empezamos en Voxbot y acabo metiéndome en el mundillo de las ventas y en el mundillo de las finanzas. Y empieza esta dicotomía rara de una persona que hace finanzas y ventas al mismo tiempo, ¿no? Que se ve pocas veces en las empresas, ¿no? Ostras, yo creo que sí. De hecho, suele haber peleas, yo creo, entre uno y otro, ¿no? O sea, tú te mirabas al espejo como Jekyll y Mr. Hyde. Correcto. Un rollo, sí. Y ese es el origen del motivo que esté hoy haciendo lo que hago en Declarando, ¿no? Por hacer la historia corta, ¿no? Ahí empezó esa separación que al final para mí no es tal. Yo creo que las ventas y las finanzas están súper relacionadas y cuando no se relacionan bien, muchas empresas tienen problemas, ¿no? Porque es una batalla entre la gente de ventas y la gente que los quiere controlar, que es la gente de finanzas. Y son batallas que a veces no miran por el bien común, ¿no? Y yo creo que ha sido una ventaja en las empresas en las que he estado. Pues suena genial. De hecho, siempre lo pienso, ¿no? Lo pienso para mí. Entiendo que el resto de la humanidad un poco también. Creo que somos torpes en general. O sea, como que nos hace falta dividir las cosas en cajones chiquitines para poder entenderlos. A mí, por ejemplo, me pones un problema grande o complejo, no soy capaz de pegarme con él. Necesito dividirlo en trocitos pequeños e ir parte a parte, ¿no? Entonces es como que hace falta dividir, pues eso, ¿no? Entre finanzas, ventas, marketing, no sé qué. Al final son todo parte de la misma caja. Si empiezas a trabajar con incentivos que hacen separar los intereses de una y otra cajita, al final, dentro de tu propia empresa tienes una batalla muy difícil de llevar. Esto de que se vendan cosas que no son las que la empresa quiere vender, yo creo que pasa bastante a menudo, ¿no? Y seguramente tiene que ver con esta falta de unión entre las dos áreas, ¿no? No sé. Estando en las dos, ¿te pasa que te encuentras con la dualidad a veces de, ostras, tengo que empujar esta puerta más hacia un lado, hacia otro? Sí, lo has dicho muy bien. Es que, joder, la gestión de incentivos, tío, es súper complicada, súper complicada. Y estando, me voy un poco más ahora, ¿no? Al presente o los últimos años en Declarando, donde me di cuenta, y sobre todo en un SaaS, ¿no? Donde es tan importante la captación del cliente como la retención del cliente. Aquí es donde finanzas está como en el medio, ¿no? Yo creo que ese gorro de financiero me ayuda a veces a decir, vale, no podemos captar clientes a toda costa, porque captar clientes a toda costa, que sería llevar solo el gorro de vendedor, ¿no? Tiene consecuencias negativas en el futuro, ¿no? En la retención. Y no solo en la retención, es que retener un cliente no es solo luchar por mantener esos ingresos que te genera, es luchar porque no genere mucha inversión de recursos para mantenerlo, ¿no? Porque no es lo más la menor fricción posible, ¿no? Exacto, claro, no es lo mismo meter un cliente que es suave, ¿no? Como la seda, que es una maravilla, que luego las renovaciones son fluidas y que extrae el mayor valor del producto, que meter un cliente que está metido con calzador, que luego vas a tener que luchar cada renovación, que te empeñas en que no se vaya y demás, y eso genera pues muchos esfuerzos que financieramente pues a veces igual no son tan rentables, ¿no? Es complicado, la verdad. Sí, claro, es que luego hay, claro, toda esa casuística individual estaba
pensando en lo que me cuentas, ¿no? El mismo cliente al mismo precio no vale lo mismo, ¿no? No, Qué no. curioso. No lo había Joder, pensado. Sí, sí. A total. ver, en nuestro día a día que trabajamos en servicio, pues es más evidente, ¿no? Pero en un servicio de tipo SaaS, pues parece que no, pero claro, tiene sentido que sea lo mismo, ¿no? Sí. Me gustaría, me has comentado también, y ya te he cotillado, que hay por ahí una empresa que se llama Star Wars Lab, que no sé, a nivel de tiempo, ¿fue después de Voxbot? Fue mientras. Fue Mientras. mientras. Sí, sí, sí. Bueno, al final, yo creo que lo que le pasa a muchos emprendedores, ¿no? Que a veces surgen cosas y no puedes dejarlas pasar, porque Vale. tu carácter te impide dejarlo pasar, ¿no? Y esto fue el vivo ejemplo. Nosotros estábamos dedicación full time a Voxbot y no sé cómo fue mucho, pero conocimos a Ricardo, que fue Ricardo Borillo, que es el actual Vale. CEO de Declarando. Y en Vale. aquella época fue un socio que sumamos Vicente y yo para montar esto de Star Wars Lab. Era algo como que, jolín, en Castellón era una época en la que no había casi nada de emprendimiento tecnológico, casi nada. Pero si en Uh-huh. España había poco, estamos hablando de 2013, ¿no? Años en los que se Vale. empezaba a construir el ecosistema, ¿no? Pues imagínate en Castellón. Si en España Claro. había Madrid y Barcelona y poco más y naciendo, pues en Castellón era, Claro, era ni eso, claro. nulo, ¿no? Y entonces fue una época en la que Vicente también empezó por su pareja, empezó a viajar de manera frecuente a Estados Unidos, a San Francisco y a aquella zona, que Vale. como sabes es el corazón del emprendedurismo tecnológico mundial, pues también él como que traía ese espíritu de allí. Vale. Y surgió esta idea, ¿no? Vamos a intentar ayudar, ¿no? A los emprendedores, a los que quieren ser emprendedores en Castellón y que quieren meterse en este mundillo de las startups y tal, ¿no? Y de ahí el nombre, ¿no? Start Wars Lab, ¿no? Que era como empezar, bueno, haciendo este símil como con la famosa peli, Sí. de empezar esta batalla, empezar esta lucha de montar algo, pero de una manera un poquito organizada, ¿no? De una manera un Vale. poquito procedimentada de las cosas que habíamos aprendido nosotros nuestros primeros años en Voxbot y lo quisimos aterrizar, pero era un side project, ¿no? Vale. Lo compatibilizábamos con lo otro. Vale. ¿Y cómo, o sea, exactamente qué es lo que montáis ahí? Porque a mí bueno, comparto un poco ese espíritu de, sin haber estado en San Francisco, ¿no? De ganas de ayudar al ecosistema. Tengo la sensación de que este ecosistema, esta gente que trabajáis, que trabajamos en el sector, digo sector en sentido abierto, sector digital, si me apuras, que fíjate, como que recibo mucho apoyo de todo el mundo, ¿no? Hay gente muy abierta, muy dispuesta, pues como tú y yo hoy que estamos aquí charlando y hablándole al mundo, gente a la que le puedes tirar un tweet o un LinkedIn. Y tengo las ganas también como de devolverle esto al mundo, ¿no? Y entiendo que esto es también una manera de hacerlo, pero debiera ser que lucrativa también, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Qué pasos disteis y qué es exactamente lo que montasteis? Pues Pues, antes de contestarte, creo que es una reflexión muy buena la que haces y yo no sé por qué nos pasa a muchos que estamos en este ecosistema, que como que tenemos esta necesidad de devolver o de apoyar. Yo no sé si es porque hemos leído los mismos libros o porque, o No porque lo sé. como se escucha mucho eso de devolver y ayudar o porque hemos Sí, sufrido mucho, no lo sé. La verdad que es curioso, pero sí, nosotros teníamos ganas, ¿no? De ayudar un poco. Y lucrativo, hombre, queríamos ganarnos algún dinero porque era una época en la que esta empresa nuestra pues tampoco era una fase en la que estuviésemos, pues llevábamos unos cuantos añitos ya y no era una fase en la que aún nos fuese especialmente bien, ¿no? ¿vale? Y queríamos sacar algo, pero no era un enfoque de, vale, voy a ayudar a gente, te lo resumo muy rápido, voy a ayudar a ¿Vale? gente que tiene una idea de tecnología o gente que no tiene idea y nosotros se la vamos a facilitar de estar un poco haciendo scouting alrededor de lo que pasa en el mundo. Nos Ajá. juntamos, montamos equipos y trabajamos esas ideas, ¿no? Las nuestras que les facilitamos o las suyas que traen. Y la idea original era, pues como hacen muchas aceleradoras o incubadoras, ¿no? Quedarnos un trocito de equity y eso, Uh-huh, pues, uh-huh. bueno, comprar ese boleto de lotería por si algún día sonaba la flauta. Luego lo convertimos en un modelo más de formación, en el que cobrábamos por la formación, Vale. pero bueno, ninguno de estos modelos funcionó a nivel de ganar Vale. dinero, pero nos lo pasamos muy bien.
aprendimos un montón, compartimos experiencias con gente muy interesante increíble, claro. y nos sentíamos bien, ¿no? De aportar un poquito ese granito de arena al ecosistema de Castellón. Nos acabamos también relacionado con Lanzadera, que era la época en la que Lanzadera apareció, entonces empezamos a colaborar con ellos. Bueno, fue una época interesante, la Bonita. verdad. Oye, y a ver esta pregunta cómo te la traslado, ¿no? ¿Qué te llevas de esa época? Porque parece que a nivel personal tiene como cierto, no sé, te noto como el feeling con el proyecto, ¿no? ¿Qué dirías que quizás te has llevado en el bolsillo de esa Yo época? creo que al margen de esto que hemos dicho ya de poder contribuir, al margen de ¿Vale? eso, fue una experiencia muy enriquecedora a ¿Vale? nivel de mejora profesional. Es decir, claro, cuando tú tienes que enseñar, estás haciendo unas cosas, ¿no? En tu proyecto y vas Sí, aprendiendo, vas leyendo, vas probando, vas equivocándote. Vale. Ahora eso lo tienes que transformar a una enseñanza, tienes que empezarlo a contar, empezar a pichearlo, empezar a entender, ponerte en el otro lugar del que escucha. Joder, aprendimos un montón. El nivel de seguridad que nosotros éramos capaces de transmitir después de esta experiencia, cuando empezamos a pichear, declarando y similar, pues el salto claro. fue claro, es que, Cualitativo, brutal. claro, habías pasado de ser pues el típico emprendedor que está ahí encorsetado, Newbie, que cuando, sí, 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 sí. que cuando cuenta algo está súper nervioso, pues bueno, ir bastante relajado a cualquier tipo de reunión, de pitch, de lo que fuera, ¿no? Oye, de verdad que no sé si tú lo resumirías igual, pero al final es confianza, autoconfianza, que Mm, no deja de ser autoestima, ¿no? correcto. Curioso, ¿no? Como esa parte de... Y es que lo veo bastante parecido. Soy muy hablador. Muy hablador. Yo creo que después de comer es el segundo de mis hobbies y además se pueden compatibilizar si tratas de no hablar demasiado con la boca llena. Y creo que hablar para mí también es una manera de ordenar ideas, ¿no? Aunque suene a veces curioso, expresar las cosas me ayuda a interiorizarlas. Ujú. Es algo de lo que me he dado cuenta y de hecho cuando no puedo hablar pues necesito escribir las cosas, cuando tomo notas, cuando alguien me está contando algo muy interesante o cuando tengo que escribir mis ideas, ¿no? Y no sé, me ha parecido que el ejercicio es similar, ¿no? Tengo que Es enseñar similar. esto, para enseñarlo tengo que aprenderlo y estructurarlo. Pues qué chulada, Juanjo, la verdad que mola un montón. Me gustaría preguntarte también en ese perfil CRO de Chief Revenue Officer, ¿cómo llegas a este perfil, ¿no? Porque es una llegada un poco rara. O sea, Es, hacia ventas. Sí, al final, a ver, esto es como todo, ¿no? Los títulos tienen descripciones que cada uno hace como le pasa por, por el Literal. forro, ¿no? Entonces, yo llego a este rol no es porque yo digo, quiero ser esto y de repente empiezo a hacer cosas que hace este rol, sino que estoy haciendo cosas y ahora no me acuerdo si fue en un blog post o en una charla a la que fui, escucho el rol, ¿no? Escucho el rol, digo, coño, pues si yo más o menos es lo que hago yo, pues Si esto esto es lo mola que hago, más. ¿no? Porque antes me ponía lo típico en LinkedIn, que cómo me describo, ¿no? Este punto eh, egocéntrico de voy a poner algo guay, que la gente diga, oh, Total. guay, no sé qué. Y me ponía como Chief Business Officer o algo así, porque lo vi, tenemos que Vale. poner anglicismos, si no, no molamos, ¿no? Si no ponemos anglicismos. Total. Y dije, hostia, me mola mucho más esto de revenue, porque al final, y entro un poco para mí lo que es el revenue officer, ¿no? Al final, Vale. la diferencia respecto al business o al comercial, ¿no? Al director comercial de toda la vida, es que el, Vale. el foco del director comercial es captar nuevo revenue, captar Ujú, nuevos ujú. clientes. Y el foco del revenue officer es maximizar el revenue. Bien sea de Vale. nuevo, bien sea de recurrente, bien sea bueno, sí, bien sea de nuevo, de recurrente. Y dentro de cada una de estas categorías puedes maximizarlo, incrementarlo de varias maneras, ¿no? Pues captando Vale. más, incrementando precios, etcétera. Sí, Entonces, sí. claro, mi aportación a la empresa era esa.
era la de... Yo ayudaba al equipo de Customer Success en la parte de generar más retención, porque generar más retención ayuda a generar más revenue, vale, ayudaba claro. a reducir el downgrade de los clientes. Es decir, en mi foco ya estaba la maximización del El revenue. beneficio, digamos, sí, sí. Uh-huh. Ya no el beneficio, que eso, hostia, es que son sutiles las Bien, he diferencias, ¿no? dado un hueso, ¿eh? Claro, porque por un lado está el revenue, ¿no? Es en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? En la P&L que Sí. dicen en inglés, está la parte de ingresos y luego está la parte de los gastos. El Revenue Officer se encarga solo de los ingresos, el Revenue Officer. Solo voy a maximizar los ingresos. Los gastos me importan un carajo, fíjate, entre comillas, ¿no? Sí, pero sí. claro, ahí está mi gorro de financiero. Y entonces al financiero los gastos ya no le importan un carajo, ¿no? Entonces, pero sí que entiendo que el Revenue Officer nunca, no es nada habitual que sea financiero también, como es mi caso, ¿no? Pero la parte del revenue es un poco la que me quitaba el sueño, ¿no? Y de ahí este rol que descubrí, pero que un poco ya hacía. ¿Y qué es lo que te apasiona de esto, Juanjo? Porque se nota que te apasiona. ¿Por qué? O sea, ¿es el reto constante de saber que puedes conseguir una palanca y ganar, conseguir más para tu compañía? ¿O cuál es ese, no? Porque algo tiene que haber. Para mí los retos, para mí lo transformo siempre en retos intelectuales, ¿no? De ahí viene esta raíz mía, ¿no? De este origen que me gustaban los números, ¿no? Como te contaba al principio. Entonces, como me gustan los números, significa que me gusta la analítica, me gusta el ser capaz de profundizar en cualquier cosa y ver palancas de mejora o lo que sea, ¿no? Entonces, como me gusta esa parte, es muy natural que me acabe gustando la estrategia, porque para ser un buen estratega primero tienes que entender bastante bien lo que hay abajo, ¿no? Que hay en los cimientos de la empresa, y para entender bien los cimientos de la empresa, si no tienes capacidad analítica, pues lo tienes crudo, ¿no? Y claro, las palancas para incrementar el revenue son súper variadas, es un reto, porque hay muchas maneras de incrementar el revenue, ¿no? Y aquí entra también a jugar la pata del pricing, ¿no? Que está súper relacionado, y luego si quieres entramos en más profundidad, pero joder, es que para mí es el mayor reto de la empresa, el cómo hacer crecer un proyecto de manera que siempre estés pensando nuevas maneras de generar mayores ingresos, ¿no? Y me parece súper divertido. Claro, al final es dentro de la empresa, pues le podemos poner todas las capas de cebolla que queramos, ¿no? Uh-huh. Pero al final, como intrínseco, lo más importante es justamente eso. O sea que me gustaría saber, Juanjo, que me lo he apuntado, te quería preguntar qué tipo de herramientas usas. O sea, ¿qué decías? Pues, ¿es Excel? ¿Es alguna herramienta tipo Holded, alguna historia así? Supongo que habrán variado con el tiempo, pero por entender un poco, ¿es el propio Declarando? ¿Tiene herramientas que te permiten...? ¿Cómo gestionáis esto? A ver, ha ido evolucionando, lógicamente, el cómo gestionamos esto. Yo particularmente, cómo gestiona la analítica alrededor de las decisiones a tomar, ¿no? Al principio de todo, era muy complicado, por no decir que mi rol ha evolucionado porque casi no tenía herramientas para poder gestionar esto, y casi te basas más en la intuición y en pequeños experimentos que vas haciendo para tomar decisiones, ¿no? Pues en ventas, pues vas haciendo experimentos de vendo así o vendo asá. Siempre contamos una anécdota, ¿no? Un momento crucial en la historia de Declarando, por ejemplo, que fue cuando estábamos arrancando, que habíamos encontrado como product market fit desde el punto de vista que conseguíamos leads muy baratos que utilizaban nuestro producto, pero que no pagaban porque era un modelo freemium, ¿no? Al principio. Y un momento de experimentación de analítica fue, voy a intentar vender, como se ha hecho toda la vida. En vez de esperar que la gente se vaya al botoncito de contratar, voy a hacerles una demo, voy a explicarles qué pueden conseguir con Declarando y vender, ¿no? Y empecé a vender. Ese fue un momento ahí de intuición, ¿no? Decidimos empezar a hacer demos y empezar a vender. y eso fue un momento
muy clave en Declarando. Después, porque, claro. Sí, por lo que sea. Por lo que sea. No generábamos ingresos. Entonces, eso fue al principio súper complicado, ¿no? Luego, cómo evoluciona la empresa, pues ahora, por contarte, bueno, voy a contarte un poquito de la evolución, ¿no? Luego empezamos a hacer un poquito de analítica con datos de base de datos, ¿no? Pues vale. la gente de tecnología, pues hey, pásame un listado de esto, ¿no? Y yo con mi Excel, que para mí es mi amado Excel, que es la herramienta con la que más me divierto y con la que más me divierto. Es así de friki y al mismo tiempo de sencillo, ¿no? Luego te cuento una cosa sobre el Excel también divertida. Venga. Entonces, con el Excel, pues yo hacía numeritos. Hacía, pues voy a mirar esto. Pues el famoso análisis de cohortes, ¿no? Que en SaaS es como la madre del cordero, ¿no? Pues empecé a hacer mis primeros análisis de cohortes, a entender cómo evolucionaban los clientes, ¿no? Clientes que contrataban en el mes de enero, qué sucedía con ellos al cabo de 3 meses, al cabo de 6 meses, etc., ¿no? Luego de eso, pues contratamos a nuestro primer data scientist, Luis Palomero, que de aquí le mando un saludo, que bueno, también fue un hito importante en Declarando, y empezamos a hacer cosas un poco más potentes, ¿no? Ya era, pues cuando quería hacer un poco de analítica, pues le pedía su ayuda. Y a veces la hacía él. Yo a lo mejor le planteaba el problema y él llegaba a conseguir insights o a conseguir conclusiones sobre un problema que yo me planteaba. Y ese equipo ha ido creciendo, el equipo de data, y luego esto lo hemos mezclado con algo que para mí es súper importante, que es el CRM, ¿no? Que es como el otro software donde aglutinas un montón de información sobre cómo se comporta tanto el lead hasta que pasa cliente, como luego el cliente y evoluciona, ¿no? Correcto. Y en nuestro caso utilizamos Salesforce, que es como el líder y es el que más cosas te permite. Correcto. Y tenemos un equipo que no solo se dedica a esto, pero es una de sus principales funciones, que es el equipo de operaciones, que es el equipo encargado de optimizar como todas las operaciones de la empresa, y Salesforce es su corazón. Su casa. Claro, entonces ahí se puede hacer mucha analítica, pero luego, por acabar, a veces no hace falta hacer cosas extremadamente complicadas. Tomar decisiones o hacer experimentos puede ser muy sencillo. Puede ser tan fácil como subir un precio y ver si vendes lo mismo. Y esto no es complicado. Esto que lo vendía por 10, ahora lo voy a vender por 15. Voy a ver si el ratio de conversión de demo a pedido es el mismo. Fíjate qué fácil es esto. Probarlo. Totalmente. Pues esto tiene que ser el día a día de cualquier equipo de revenue, ¿no? O como lo quieras llamar. Sí, me mola un montón. Has comentado de la incorporación de este compi tuyo como data scientist, ¿no? Esa primera incorporación de un equipo de data que va ampliándose. Claro, a mí, entendiendo la teoría, incluso, bueno, justo hoy sale en el podcast de Bisiesto, justo hoy que grabamos, que es un martes, ha salido el podcast de un amigo mío que además es data scientist, con el que hablamos de algunos temas. Pero escuchándote hablar digo, joder, Juanjo, ¿cuál es el antes y el después que marca un data scientist en tu compañía? Porque, ¿sabes? A la hora de hacer previsiones, es decir, a la hora de crear como modelos predictivos de cosas, porque tú en tu Excel ya sabes, digamos a posteriori, lo que sucedió ayer, ya lo puedes saber, ¿no? O sea, ¿es como para intentar llegar a lo que tienes en el futuro o qué es lo que te aporta un perfil así? Joder, es muy buena pregunta y de difícil respuesta, ¿no? Te diría yo. Sí, vale. El problema del análisis de datos es que los perfiles data scientist, o como los quieras llamar, si tu negocio no tiene un core de analítica brutal, ¿no? Te dedicas a eso, ¿no? Pues vale. Sí. OpenAI, ¿no? Que hace predicción, ¿no? Que utiliza algoritmos de inteligencia artificial. Pues bueno, eso está en el corazón y lógicamente necesitan analistas de datos y demás, ¿no? Pero en negocios como Declarando o cualquier otro donde el core no es el análisis del data, lo que puede ocurrir, y está el riesgo de esta figura de contratarla y no contratarla, es que esta gente no sabe del negocio. El que sabe del negocio es el founder, es el director comercial o quien sea. Si tú no generas un buen puente entre los que tienen las herramientas de análisis y las capacidades de análisis y los que entienden el negocio,
puede suceder que el equipo de data, pues se haga pajas mentales, hablando en plata, ¿no? Y no sirvan para nada. Y acabéis obteniendo análisis, predicciones que no tienen impacto en la empresa. Esto es lo difícil. Esto es lo difícil, el orientar los esfuerzos del equipo de data. Y esto, si no se involucra a alguno de los founders que conozca bien el negocio y sea capaz de un poco de tener esa conversación con el equipo de data, pues los resultados van a ser... Sí, esto Marta, nuestra CEO, lo comenta alguna vez, que también cuando hablas con el equipo de tecnología, joder, has de saber hablar su lenguaje. Y si no sabes hablar su lenguaje, entenderlos y que ellos te entiendan, hostia, nosotros le hacemos cosas de contabilidad de impuestos. Explícale a un developer, ¿no? La liquidación de un IVA y cosas similares. Tienes que construir esos puentes y que esos puentes pues sean robustos, ¿no? Y te ayuden a avanzar en la dirección adecuada. Sí, me atrevo, con tu permiso, Juanjo, a llevármelo a todas las áreas. Cuando trabajamos en experiencia de usuario, cuando intentamos trabajar acerca de la conversión, un poco muy en relación con lo que decías cuando contabas antes que el revenue no es todo, que también importan los gastos, ¿no?, que hay detrás, y que por eso esa figura de financiero, me acordaba de algún experimento que hemos hecho intentando buscar aumentar el ratio de conversión en una página. Y después de varios estudios lo que hemos hecho ha sido bajarlo, porque se estaban produciendo ventas que luego generaban problemas a posteriori, es decir, ventas no cualificadas, también muy relacionado con lo que contabas antes de conseguir clientes a qué precio. O sea que, bueno, yo me lo llevaría a todos lados. Quiero preguntarte sobre pricing, Juanjo, porque hemos hablado de que eres un friki del Excel, que ya me he apuntado por ahí que luego me cuentes algo, pero sé que de pricing, o sea, que es dentro de todo lo que estamos hablando, sé que es un campo que te ha llevado mucho tiempo de dedicación y que además no ha sido por casualidad. No solamente porque la empresa lo necesitaba, sino porque realmente hay una pasión por ahí por detrás. ¿Qué te apasiona del pricing? Mira, ¿qué le pasa? El origen es bastante atrás. Bueno, me cuesta hasta ubicarlo, ¿no? Pero yo creo que hace 5, 6, 7 años, 8, no lo sé. Algo así, leyendo un blog post, no sé cómo aterricé en ese blog post, creo que me lo compartió Vicente. Un post americano de un blog americano, hablando sobre el pricing. Yo nunca había, es decir, pues lo típico, ¿no? Tienes conocimientos de lo que es, ¿no? Al final casi todo el mundo piensa en el pricing como simplemente la decisión de poner un precio u otro. Es algo que va mucho más allá de poner un precio u otro. Pero decía una frase que me voló la cabeza, que fue: la decisión más importante de un negocio, la más importante de todas, que es la de poner un precio a lo que vas a vender, porque es lo que va a hacer que te paguen los clientes y te llegue dinero a la cuenta, ¿no? Que eso es lo más importante de un negocio. Se toma al principio, cuando no tienes ni idea de nada. A veces se toma en un café, ¿no? Mientras estás tomando un café con un amigo y acabas decidiendo, pues mira, voy a aplicar un margen del 30% al coste. Decisión de pricing, nivel Barrio Sésamo. Y se queda para siempre. Y de repente esa decisión es, hostia, la más importante la pongo en el momento cero de iniciar el negocio, y 10 años después he hecho pequeños ajustes. Han subido los precios de las materias primas si eres un negocio industrial. Pues si me han subido un 10% los precios de las materias primas, yo subo un 10% en mis precios. Lógico, ¿no? Eso me voló la cabeza. Digo, hostia, es verdad, lo más importante de un negocio lo pensamos una vez y ahí nos olvidamos, ¿no? Entonces siempre me había gustado todo esto, hasta que llegó un momento que dije, hostia, yo hacía pruebas, ¿no? Hacía la típica prueba que te he dicho antes, que esa la he hecho muchas veces a lo largo de la vida, declarando cambiar los precios. Algo tan fácil como cambiar los precios y probar. ¿Y ver qué pasa? Y probar si un precio, al cambiarlo, qué impacto tiene, ¿no? Y una cosa que escuché en un podcast una vez, que también me hizo mucha gracia, que decía, si subes los precios y tu ratio de conversión no empeora, súbelos más. Claro. O sea, hasta que encuentres el límite, ¿no? Exacto, ¿no? Que esto es muy reduccionista, pero bueno, la esencia está ahí, ¿no? Y entonces a mí ya me gustaba, hasta que un día dije, voy a empezar a saber más de esto, porque esto es como la punta del iceberg, ¿no? Seguro que hay mucho más detrás de estas simples cositas de estar un poco al tanto de manera continuada sobre los precios,
Y nada, me puse a leer como un loco, fue como el típico propósito de año nuevo, ¿no? Que mucha gente dice, voy a perder 5 kilos este año, voy a correr una maratón. Pues mi propósito de año nuevo fue, todo lo que voy a leer de negocio este año va a ser pricing, ¿no? ¿Y así fue? Así fue. Vale. Consistente, ahí te veo. Ahí descubrí que no había tanto material en Kindle. Vale. Bueno, en español no hay nada, en español, y me tocó leerlo todo en inglés casi, y ya pues ahí pues generé como esta pasión, ¿no? Oficialicé mi amor por esta parte de la gestión del revenue, pero porque no deja de ser una parte de la gestión del revenue, y la verdad que es un mundo apasionante, es apasionante, ¿no? Se nota que te corre por las venas el pricing, Juanjo, ahí entre los leucocitos tienes ahí precios. Que te voy a poner un aprieto. Me contaste hace ya unas semanas que tenías intención de sacar algún contenido acerca de pricing, y yo nada más que quiero empujarte a que lo hagas, porque tal como dices, no hay tanta información. Creo que tienes una posición privilegiada para contarnos cositas a los demás, así que mucho ánimo. En cuanto tengas algo por ahí rodando, cuéntame. Bueno, cuéntanos. Te lo cuento, lo hago oficial delante de más de una persona. Sí. Claro, dale caña. Voy a lanzar un podcast sobre pricing que se va a titular, no es muy original, pero me gusta. El título del podcast va a ser The Pricing Stupid, ¿no? Haciendo referencia a esta frase famosa de Clinton de la economía, estúpido. Pues esto es lo mismo, ¿no? The Pricing Stupid, ¿no? Como diciendo, es el precio, es la estrategia de precios más que el precio lo que importa. Correcto. Y la idea en el podcast es entrevistar a gente, a emprendedores, focalizándonos, ¿no? En qué cosas han hecho alrededor de los modelos de negocio, de estrategias de pricing, para escuchar de voz de emprendedores de cualquier tipo de sector, ¿no? Aprendizajes, ¿no? Que puedan servir a otros, ¿no? De manera que algo de lo que se habla tan poco, pues empieza a ser algo más lejos, ¿no? Sí, y que empieza a ser algo que la gente interiorice más, no solo su importancia, sino sea capaz de ver ejemplos en otros que están en sectores iguales o parecidos, qué cosas han hecho, ¿no? Para que se inspiren y puedan aprender y mejorar. Mola mucho, Juanjo, y este podcast es como un contrato. De hecho, pondremos mi compromiso que espero poder cumplir. Es que cuando salga del capítulo puedas poner un enlace a las notas con por lo menos el episodio de presentación y que la gente se pueda suscribir. Así sea. Hay una cosa que me gusta mucho decir, que es, pues espabila. Sí. Me encanta. Pues oye, ¿y qué? Pondremos entonces el enlace en las notas del podcast. ¿Qué cosas debería tener en cuenta a la hora de establecer un pricing? ¿No? Has dicho que la estrategia es más importante que otra cosa, quizás. No lo sé. Entiendo que el contexto lo es todo, que cada caso es un mundo y no hay recetas para todos, pero sí que pasa muchas veces que los ingredientes son similares, ¿no? Aunque luego la ensalada que tú te tengas que hacer sea otra. ¿Qué ingredientes debo tener en cuenta sí o sí si me enfrento a un reto con mi pricing? Yo voy a decir dos, que creo que aplican, si no el 100% de las ocasiones, casi, ¿no? Uno es lo que he dicho antes ya, que es de máxima importancia. Hay que revisitar el pricing. Y cuando digo pricing, la gente no debe pensar solo en el precio final de lo que estás vendiendo, sino revisitar el pricing significa revisitar desde el modelo de negocio. Por ejemplo, estás vendiendo un servicio y te planteas vender una suscripción. Esto es revisitar el modelo de negocio. Revisitar toda la estrategia de descuentos. No estás aplicando, qué tipo de descuentos, qué porcentajes, cómo tu equipo, si tienes un equipo comercial, se relaciona con los descuentos, etcétera. Entonces, pensemos en pricing no solo como el número que pones al precio final, sino todo lo que hay alrededor de cómo generas el dinero. Esto hay que revisitarlo continuamente, y revisitarlo continuamente significa, en la medida de lo posible, que alguien tenga el ownership sobre esto, de manera clara. Si no hay una persona con el ownership, me gusta un
un título que nosotros luego hablaremos, ¿no? En el grupo Visma, el grupo al que pertenece Declarando ahora, utilizan, es el pricing owner. Ellos piden de cada empresa saber quién es el pricing owner, ¿no? Entonces, que alguien tenga ese ownership y que intente relacionarse con otros equipos para que le ayuden de manera recurrente a revisitar todo alrededor de esto, ¿no? Y cuando digo de manera recurrente, que me lo preguntan muchas veces, yo diría por lo menos de manera trimestral. Y revisitarlo no hace falta que te lo plantees todo de arriba abajo, pero a lo mejor un trocito de la estrategia lo revisitas, lo analizas, hablas con este, hablas con el otro. Y para los que esto les parezca un poco estresante o demasiado, que no hace falta que dediquemos. Yo no dedico full time mi tiempo al pricing en Declarando, hay épocas que más, hay épocas que menos. El que tenga el ownership no hace falta que solo haga esto. Simplemente que se ponga en el calendario que una vez cada X, pues que dedique un poco de tiempo a pensar en esto. No hace falta que sea 8 horas al día. Me gusta. Esta es la primera. Y la segunda, que creo que aplica a todo el mundo, es que, a ver, cuando pensamos en cómo fijar el precio, solemos tener miedo a la reacción del cliente cuando hacemos cambios. Y esto no es nada diferente de la versión típica al cambio de las personas en todo, ¿no? Es movernos de nuestra zona de confort, a todo el mundo le cuesta, ¿no? Y cuando es de precios, cuando hablas de precios, tío, la gente, no quiero subirlos, porque la gente, ¿qué dirá? ¿Y por qué? No sé qué. Hay que perder ese miedo. Y perder el miedo a tocar cosas, ¿no? Solo lo pierdes tocándolas. No hay otra. Y lo único que podría decir es que la mayoría de las veces sobreestimamos la reacción negativa de la gente. Es como esperamos que la gente se nos va a tirar a la yugular y no suele serlo, no suele ser así si somos capaces de hacer una buena argumentación alrededor de las decisiones que tomamos. Entonces, hay que perder el miedo a cambiar. Parece fácil, pero es uno de los retos más complicados. No, pero me encanta porque además es un aprendizaje que nos puede servir también para otras cosas, no solamente para el pricing. Al final es un tema de mindset, de mentalidad. O sea que me gusta mucho porque creo que también me lo puedo llevar a mi casa, ¿no? No solamente al pricing y aplicar esto. Oye, varias veces has hablado de pensar sobre el pricing, de pensar sobre cosas. Y te voy a hacer una pregunta un poco rara, que es cómo piensas, ¿no? Voy a desarrollarlo un poco para que entiendas a qué me refiero cuando digo cómo piensas. Porque decir cómo piensas es decir cómo estudias, coño, pues estudiando, ¿no? Pero me refiero, por ejemplo, mi padre, cuando anota ideas, coge un iPad y lo que él hace es pintar las ideas, las pinta como si fuera un mapa mental. Pone una idea central, que es un problema al que se quiere enfrentar, y empieza a crear como si fueran círculos a su alrededor, ¿no? Con diferentes agrupaciones de cosas, a veces son listas, a veces son interconexiones, y crea un mapa mental, ¿no? Y él, en su cabeza, él está dibujando sus pensamientos como un mapa mental. Yo, por ejemplo, soy mucho más simple, no soy tan, tan inteligente, ¿no? Yo lo que hago es que hago listas de cosas que están bien, cosas que están mal, cosas que se me ocurren, luego a veces esas listas las divido en otras listas, pero digamos que pienso casi de arriba abajo y creando estas listas. ¿Tienes algún tipo de método de este tipo? O sea, ¿lo escribes y lo haces, simplemente miras tus Excel, se te ocurre una idea, profundizas en ella? ¿Cómo piensas? Menuda preguntita. Una pregunta rara, ¿eh? Es una pregunta rara. Y yo creo que te voy a dar una respuesta que no es la que puede esperar alguien que esté escuchando esto, porque creo que esto, como bien has dicho, depende mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? 100%. Entonces, yo tengo una personalidad, diría, poco habitual, porque como he dicho al principio, me gustan las cosas cuadriculadas en el sentido del típico contable, ¿no? O el típico matemático. Me gustan las cosas cuadriculadas, pero al mismo tiempo tengo otro yo que es más caótico, ¿no? Entonces, cuando mezclo estas dos cosas, me cuesta seguir métodos. Tan fácil como eso. Lógicamente. Pero tengo una característica que a lo mejor gente más metódica no tiene, y es que soy muy cerebral, ¿no? Soy muy
continuamente estar pensando las cosas. Entonces, yo normalmente llego a la mayoría de ideas, conclusiones, como lo quieras llamar, pensando. Tan fácil como esto. Vale. Mientras paseo a mi perro, mientras me estoy duchando, mientras estoy hablando una conversación y de ahí me surge una intuición y luego la maduro, le doy mucho al tarro. Me acuerdo que en un curso una especie de formación que hicimos en Castellón relacionada con empresas de tecnología, ¿no? Teníamos una clase que yo no sé mucho de recursos humanos y de psicología y estas cosas, aunque me gusta, pero no sé mucho. Y era un método o un modelo que categorizaba a la gente, el estilo de liderazgo o el estilo de persona, no me acuerdo lo que era, en varios grupos, ¿no? Y a mí me salió cerebral. Y a mí soy un tío que le doy mucho al tarro. Y entonces no tengo un método claro, pero pienso mucho. Entonces, como pienso mucho, en la empresa muchos se me burlan, ¿no? Porque dicen, joder, Juanjo, deja de pensar, deja de marearnos, porque paso por fases en las que doy bastante por saco, porque me van surgiendo como muchas iniciativas y tengo que frenarlos un poco a veces. Pero mola, ¿no? Yo saco al final de tu respuesta que es muy divertido ver cómo cada uno nos enfrentamos a retos parecidos. Me siento también identificado contigo. A veces necesito salirme del momento para, siguiendo con mi obsesión, o sea, es decir, no pierdo la obsesión, ¿no? Pero sí que pierdo el foco y la concentración directa en un problema como muy específico al dedicarme a otras cosas. Pero mi cabeza, de alguna manera, sigue trabajando, ¿no? Y por eso hay momentos exteriores a estar dentro de ese problema que me aportan mucho. O sea que no deja de ser también para mí un ejemplo de forma de pensar. Me alegra de habértelo preguntado. Oye, hemos hablado de un montón de cosas y llevamos hablando de Declarando casi desde el principio, como no podía ser de otra manera, porque es un proyecto además apasionante el que tenéis entre manos. No hemos dicho qué es Declarando. A estas alturas, ¿qué es Declarando? Tienes razón. Sí. Pues mira, es la única pregunta que me había preparado. Que me la había preparado sin preparármela. Es decir, digo, seguro que me va a preguntar qué es Declarando. Y digo, ¿qué coño le voy a contestar? Si hace 1000 años que no picheo qué es Declarando. Porque normalmente es Marta la que participa en los podcasts. Yo en Declarando lo he picheado en la época en la que pues estábamos más con tema de rondas y hace mucho tiempo de eso también. Y bueno, lo tengo súper oxidado, ¿no? Entonces, mi decisión cuando pensaba sobre esta pregunta, digo, lo voy a contar de una manera muy poco profesional, claro. y sin ser muy guay, ¿no? En la explicación, porque la anécdota que tenemos siempre es que al principio intentábamos siendo muy guays contando que hacíamos en Declarando porque queríamos sonar muy tecnológicos y acabamos contando una película que costaba entender y ahora lo intentamos contar de una manera muy de ir a pie, ¿no? Y al final solemos decir que, directa, ¿no? que somos una asesoría fiscal para autónomos online que utiliza la tecnología para hacer un montón de cosas que habitualmente se hacen manualmente, ¿no? Y utilizando la tecnología, el autónomo que utiliza Declarando no solo es capaz de hacer facturas, de hacer presupuestos, de hacer su contabilidad, de presentar sus impuestos, sino que en todo este camino le ayudamos a optimizar su contabilidad de impuestos para que pague menos. Y siempre presumimos de que el ahorro promedio de un cliente Declarando son 4.000 euros al año, ¿no? Este sería como... ¡Ostras! Es una barbaridad, ¿eh? Sí. Ese sería como nuestro eslogan, ¿no? Claro, y poco más. Luego ahí puedes... es muy potente. Ahí puedes profundizar, ¿no? Y hablar más. Pero yo creo que con esto la gente, si hay algún autónomo en la audiencia, que entre en Declarando.es y ahí verá mejor lo que hacemos. Totalmente. Además que es un proyectazo. Tío, para contarlo mal, pongo muchas comillas. Yo creo que está muy bien contado, ¿eh? Aquí bueno. Me has engañado un poquillo, pero... Improvisado, total. Primero, he ido contando por el camino. Sois entonces 3 socios, Marta, Vicente y tú. ¿Cuáles son los papeles que ocupáis cada uno? Si quieres, lo más resumido, o sea, el titulito, digamos, que tenéis ahora, aunque no represente 100%. Sí, muy resumido. Marta es la impulsora del proyecto, es la CEO, es la que viene del área de asesoría y es la que conocía el mercado. Nos recogió a mí, a Vicente, que estábamos con estos otros proyectos, pero sabíamos un poquito de tecnología
Y entonces ella siempre se ha dedicado más a la parte de lo que es producto y la gestión del Customer Success, ¿no? Yo siempre me he dedicado a todo lo que te he contado, no voy a repetirme, y Vicente siempre se ha dedicado más a la parte de marketing, que por eso es mucho más creativo que nosotros y pues bueno, es donde ha aportado más en la historia de Clarando. Genial, Juanjo. Y entonces todo esto surge de que Marta tiene una idea. Oye, creo que esto se puede hacer más eficiente. O sea, surge todo así, entonces ya charláis y tiráis, ¿o cómo fue? Sí, más o menos. Ella, lógicamente, conocía muy bien el mundo de la asesoría fiscal, y uno de los problemas que detectó claros que sigue sucediendo hoy en día es que los autónomos estaban como muy, muy desamparados, porque para el asesor tradicional el autónomo era casi una molestia, le generaba poca rentabilidad, entonces le dedicaba pocos recursos, entonces el autónomo acababa recibiendo un asesoramiento muy pobre. Y eso se combinaba con que no había soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces intentamos aplicarle esa capa de tecnología para dar un valor alto a este colectivo que tenía una oferta muy, muy poco, con una calidad baja, y de esta manera que consiguiese a un precio adecuado esa calidad alta. Qué bueno. Y ese precio adecuado fue variando durante el tiempo, tal como sabemos. Mucho. ¿Qué te iba a preguntar sobre equipos? ¿Cuántos sois ahora mismo? Porque, bueno, primero, pues, ¿cuánto tiempo lleváis? Sí. Que creo que no son tantos años en realidad, pero sois una barbaridad de gente por ahí dentro. Sí, somos casi 100 ya. Y llevamos desde 2016 más o menos. 2016 fue cuando arrancamos full time los 3 founders, ¿no? Fue el año. Vale, y siendo que sois una empresa tecnológica, es mucha gente a la vez, ¿no? Entonces, claro, pero mucha gente porque entiendo que atendéis a muchos clientes. ¿En qué parte está distribuida esa gente? ¿Hay como atención al cliente? ¿Cómo estarían distribuidos más o menos los equipos? A ver, te diría, voy a intentar hacer los porcentajes ahora un poco, bueno, más o menos, sí, al tampoco... vuelo, ¿vale? Pero yo te diría que 25% es tecnología, 20-25% tecnología y producto, ¿no? Luego te diría que ventas será ahora casi el equipo más grande de la empresa, porque estamos aún creciendo muy rápido y captando mucho, entonces ventas será un 30%. Luego todo lo que sería Customer Success será más o menos un 20%. Llevo más o menos estoy sumando ya un 70-75%. Y luego nos queda el equipo de marketing, que no es uno de los más grandes, pero que será un 10% más o menos de la empresa. Y el equipo de finanzas es muy, muy pequeño, porque hemos intentado automatizar todo, ¿no? Finanzas y tal. Y luego tenemos un equipo que no es tan habitual en todas las empresas, que para nosotros tiene rango de C-Level, ¿no? Que es el equipo de operaciones, como te he contado antes, que es un equipo también pequeño, que son 5 personas más o menos ahora. Y esa sería más o menos la distribución total de la plantilla. Es que dirías que sois buenos en la parte de operaciones, porque yo desde fuera tengo la sensación de que sí, de que mucho. Muy buenos. Es que es muy guay, ¿eh? O sea, muy es decir, buenos. Con todos los que he hablado, con Marta no tenía el lujo nada más que intercambiar unas palabras. Pero contigo y con Vicente sí, tengo la sensación de que es algo que hacéis bien de manera natural. Sí, la verdad es que es algo, al final siempre que dicen, ¿qué diferencia las empresas? ¿No? Y siempre han dicho, y que estoy 100% de acuerdo, que lo que no se ve muchas veces es tu ventaja competitiva más grande, lo que no se ve. Y creo que somos el vivo ejemplo en algunas áreas, en Declarando, ¿no? Las operaciones, o como lo quieras llamar, todo esto del movimiento no-code, cuando no existía el movimiento ya hacíamos, porque en Vena, los founders, teníamos como la obsesión por automatizar cosas, porque si queremos dar un servicio de calidad a un precio adecuado, tienes que automatizar cosas, ¿no? Y entonces eso se fue como profesionalizando, descubrimos, nos encontramos por el camino a Lidón Jansola, que es nuestra directora de operaciones. Total, una crack. Nos hizo pasar. Aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hace tiempo ya, pero está por aquí, sí. No me extraña. Pues nos permitió pasar a ese siguiente nivel, ¿no? Profesionalizando más todo lo que ya intentábamos hacer, que lo hacía yo a ratos, tecnología a ratos y tal. Lo profesionalizamos y lo llevamos al siguiente nivel. Y ahora, joder, el chiringuito que tenemos montado es considerable. De hecho, en el grupo Visma, que son
creo que, no me acuerdo, tiro de memoria, pero creo que son como 200 empresas, dimos una charla y fliparon, pero fliparon. Vale. Imaginaros, No un grupo de este calado y fliparon con todo lo que hacíamos. Vale, porque Visma, para dar un poco de contexto, que lo hemos comentado antes, Visma, si estoy bien informado, en el año 2022 os compra. Correcto, adquiere una participación mayoritaria. Vale, o sea que digamos que decide incorporaros dentro de, tiene como una especie de portfolio interno, ¿no? O sea, es una compañía que tiene varias empresas líderes en su sector en el mismo método que vosotros, ¿no? O sea, que es un socio no solamente económico, sino que también, no sé si hay por ahí sinergias o... Sí, es bastante curioso el caso de Visma. Nosotros no los conocíamos antes de que comprasen a Holded, que fue la primera adquisición española. Y luego, bueno, cuando empezamos a conocerlos, pues alucinamos bastante porque en nuestro sector pues son muy conocidos QuickBooks, que son los americanos del grupo Intuit, y luego Xero, que son los australianos, si no me equivoco. Pero Visma no era tan conocido porque al final tiene una estrategia un poco diferente a la de estos dos competidores suyos, ¿no? Ellos, aunque nacen como software de contabilidad, ¿no? El origen de Visma es un software de contabilidad, luego optaron por una estrategia de crecimiento inorgánico muy fuerte, ¿no? Entonces empezaron a comprar compañías y con una política un poco diferente a sus competidores, ¿no? Que no compraban para integrar, sino compraban para dejar operar de manera independiente, ¿no? Porque al final, y estoy muy de acuerdo, cuando compras software o empresas como nosotros o como Holded de software de contabilidad, son muy locales. Es adaptar un software que ha crecido pensando en un mercado a otros mercados es muy complicado. Y ellos dijeron, no vamos a integrar, no vamos a hacer un software único para todos los mercados en los que operamos, sino que vamos a dejarlos que operen de manera individual. Entonces, esa es la principal diferencia que a nosotros nos gustó mucho cuando se acercaron. Y lo que creo que les ha permitido, pues, que no deje de haber sinergias entre todas las empresas del grupo, porque las hay y ellos las comentan, sino que mantengamos la esencia. Y eso es crucial. Es brutal. Oye, mira, te diré, Juanjo, que yo creo que lo sabes. Por aquí empezamos un camino en el que podríamos aguantar un rato enorme, pero ya a lo tonto se nos ha ido casi una hora. Entonces voy a intentar ir yendo al final. Te voy a hacer una penúltima pregunta, que es, ¿qué ha supuesto para ti a nivel personal? Fíjate, sin meternos en detalles ni de números, que la gente lo mire por ahí en noticias, ¿no? Si le interesa. Facturaciones, avances y tal, que el proyecto es una barbaridad de chulo. ¿Qué ha supuesto para ti a nivel personal? O sea, ¿qué cosas han cambiado? O si no han cambiado, ¿qué cosas crees que van a cambiar? ¿No? Porque entiendo que de repente te enfrentas a una situación en la que te compran y esto de alguna manera te hace algunos clics en la cabeza, o aparte de que te coloca en una situación como mínimo financiera un poco distinta. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues estoy pensando, la respuesta. Sí. Es guay. Cambian muchas cosas y al mismo tiempo no cambia casi nada. Voy a intentar aterrizar la respuesta, ¿no? Y explicar por qué he dicho esto. A priori tú puedes pensar, o yo incluso pensé, que cambiarían mucho las cosas, pero como el negocio sigue siendo el mismo, la esencia sigue siendo la misma, creo que yo personalmente pues adquirí, pues como decíamos antes de Star Wars, ¿no? Otro nivel de confianza, ¿no? Me siento más seguro en las decisiones o en las iniciativas que lidero hoy en día, porque es como que has tenido una validación exterior de que has hecho las cosas bien. Eso Correcto. Yo creo que es bastante sincero decirlo. Pero luego en el día a día a mí me cuesta abstraerme, ¿no? Como que me cuesta abstraerme, y solo en momentos en los que decido hacer esa vista de águila y pensar que hemos conseguido o que ha supuesto a título personal la adquisición de Visma, son esos momentos que a lo mejor es una vez al mes o una vez cada 3 meses, tengo esta sensación de, joder, qué guay, ¿no? Lo que ha sucedido. Pero, en resumen, ¿no? Porque me estoy yendo por las ramas. Sí. Es súper interesante. No ha cambiado mucho. Yo creo que soy mejor profesional.
Creo que soy mejor profesional. Y sí que te diría, por añadir una última cosa, porque esta la voy a robar de Vicente, nos ha hecho más ambiciosos. Parece mentira, ¿eh? Pero Fíjate. podrías pensar que después de una operación de este estilo, lo que pasa a veces por el tipo de adquisición, el founder se vuelve menos ambicioso o se relaja. Claro, O se relaja. Claro. A nosotros nos ha pasado el efecto contrario porque estamos continuamente comparándonos con cifras de verdad y no como antes, ¿no? Que al final decías, estos van bien, estos van no sé qué, pero es todo sin números, sin entrar en la imaginación. Ahora vemos lo que hacen otras empresas del grupo Visma y hay pedazo de cracks en el grupo que dices, madre del amor hermoso. Nosotros pensábamos que teníamos una trayectoria chula, ¿no? Pues hay cada uno por ahí alucinante. Pues eso nos ha generado pues esa ambición de seguir de ser el más guapo de la clase. Sí, tal cual. Me gusta. Pues venga, y ahora sí que sí, voy a por la última. Si te animases, lo primero, oye, muchas gracias por contarlo así tan... Me ha gustado mucho tu reflexión personal antes de pasar a la siguiente. Pero me gustaría preguntarte, Juanjo, a ver si eres capaz de condensarme 1, 2 aprendizajes en tu carrera. Me da igual si... Imagínate que pudieras ayudar a alguien con un par de comentarios sobre tu recorrido, cosas que te hayas equivocado, cosas que hayas aprendido, cosas que hayas hecho bien, ya sea en el ámbito de emprendimiento, de fundar todas las empresas en las que has formado parte o en la parte de gestión de revenue. Me da igual, la que te haga sentir más cómodo, ¿no? A ver, voy a intentar decir cosas que no sean habituales o que no sean las típicas, ¿no? Una, y creo que esta no es tan habitual, pero es muy declarando founders esta. ¿Vale? Nosotros, una de las cosas que hemos intentado transmitir a los equipos y nos creemos es que emprender siempre tiene un halo alrededor de sufrimiento, jornadas interminables, cero conciliación familiar, etcétera. ¿Vale? Y lo que le podría decir a cualquiera es que no hay reglas, que esto no es siempre así. Esto no quiere decir que yo no haya sufrido, que no haya tenido que trabajar mucho, sino que con el tiempo me he dado cuenta que la relación sacrificio-output, ¿no? Lo que obtienes, no es directamente proporcional. Ni mucho menos. Lo dice un financiero. Sí, lo dice un financiero. Sobre todo en perfiles de founder. Muchas veces el founder, por sentimiento de culpa, decide trabajar a lo mejor más de lo que necesitaría para aplacar ese sentimiento de culpa de el proyecto aún no genera dinero, pues para no sentirme mal conmigo mismo, para no pensar prieto, ¿no? Entonces, no, esto hay que desterrarlo, ¿no? Yo creo que hay que ser listos. Y cuando digo listos no es un tema de inteligencia, hay que entender bien dónde aportas, entender bien qué mueve la aguja, y el número de horas trabajadas nunca es lo que mueve la aguja. Nunca. Y si no te crees eso y no piensas que la salud mental, la conciliación familiar, etcétera, es importante, tu vida va a estar desequilibrada. A no ser que seas un Elon Musk y vives para trabajar y es lo único que te motiva, que no es mi caso, que a mí me gusta mi trabajo, me obsesiono, como has dicho antes, yo tengo mis obsesiones y con el cerebro estoy dándole muchas horas, pero no delante de un ordenador. No hay que evitar esa necesidad de trabajar de manera injustificada, ¿no? Ese sería para mí algo no tan popular que no se dice muchas veces. Y el segundo aprendizaje, que este es muy mío, pero creo que también es muy declarando, es mejor siempre pensar cómo hacer una cosa de modo que pueda escalar, y ahora voy a matizar esto, que no hacer. Me explico. Y ahora contaré la anécdota del Excel, ¿no? Vale, bien. Es como cuando tienes que hacer una tarea que es mecánica, ¿no? Y voy a hacer el paralelismo con el Excel. Y tú la puedes hacer manualmente,
y seguramente la harás manualmente más rápido que si te pones a intentar hacer fórmulas y automatizar. Vale, pero tienes que ser capaz siempre de pensar, vale, esto lo voy a hacer más veces, pues vale, ahora voy a hacerlo en más tiempo del que necesitaría hacerlo manualmente, pero luego me voy a ahorrar tiempo. Esta manera de pensar de cómo puedo hacer procesos de la manera en la que escalen mejor, tiene que estar en el ADN de cualquier emprendedor desde el momento cero. Cero. Y a lo mejor automatizarás cosas o idearás sistemas que son una mierda, pero si no entrenas a tu cerebro a pensar siempre ¿cómo puedo hacer esto de la mejor manera? ¿Cómo puedo hacer esto de la mejor manera? Y hay un libro que habla sobre esto, ¿no? No recuerdo el autor, pero el título es Effortless, ¿no? Sin esfuerzo. Joder, tienes que pensar siempre cómo hacer las cosas con menos esfuerzo. Siempre. Y esto lo enlazo con la primera cosa que he dicho, ¿no? Que a veces no va de horas, sino va de ser listos y de trabajar donde mueves la aguja, ¿no? Entonces, hay que saber optimizar tu tiempo y pensar más allá de me pongo a trabajar como el último mono 15 horas al día. Me encanta, Juanjo. Has dicho 2 o 3 veces una frase de esto también es muy declarando, muy de founders declarando, algo así has dicho. Y entiendo a lo que te refieres. Después de esta conversación contigo y de estos aprendizajes y de algunas conversaciones con Vicente, puedo decirte que sí que hay un rollo de founders declarando. Como mínimo, que cada vez que hablo con vosotros me dejáis pensando y hay un par de cosas o 3 a las que voy a dar algunas vueltas y con las que seguro haré unas listas. Juanjo, voy a ir al final, que estamos dedicando mucho rato y te estoy robando un montón de tu agenda. Me gustaría hacer como hacemos siempre en estos capítulos, que es hacer unas preguntas rápidas. Intentaré decírtelas, unas preguntas más personales y que respondas lo más rápido posible. ¿Te animas? Vale. Venga, vamos a por ello. Empieza un redoble de tambores. 3, 2, 1. ¿Comida favorita? Pizza. Pizza, ¿con o sin piña? sin piña. Sin piña. Hobbies. Leer. No soy muy original en esto, Leer. No sé, practicar deporte. Justo el otro día jugaba a pádel. Me gustaría más jugar a pádel. De pequeñito jugaba a frontón. Entonces me gustan los deportes de la raqueta. Vale. Y la música, pues bueno, me gustaría también dedicar más tiempo a tocar música, porque he sido músico amateur muchos años de mi vida. ¿Qué instrumento? Te tengo que preguntar. Pues lo que he tocado más en esta vida ha sido el clarinete, algo muy friki. ¡Ostras! Fíjate, qué guapo. Y el piano un poquito, ¿no? Es un hobby de estos que dices, me gustaría dedicar más tiempo a este hobby. No lo dejes, que eso mola mucho y también te ayuda a pensar. ¿Qué es lo que más te gusta de la gente? Una conversación interesante. ¿Y lo que menos? Las conversaciones, las triviales. La verdad que el otro día... Las de ascensor, ¿no? Hostia, el otro día lo escuchaba, que a mí se me dan fatal. Es que no sé, y esto es un don. Hay gente que sabe tener conversaciones triviales. Sí, yo soy de esos. Y yo no sé. No, se me da fatal. Yo soy de esos. Da igual que esté en un funeral, siempre puedo hablar de algo. Un lugar para visitar, Juanjo. Pues te diría que el Camino de Santiago. No es un lugar, pero es una experiencia. Bien. Sí, me encanta. La Ruta del Norte, es la que hice yo. Vale, y la recomiendas. Te voy a pedir que recomiendes también un libro o una película o una serie. Y de hecho, como ya has dicho el libro de Effortless, hoy nos llevamos un regalo porque ese no te lo permito. Tiene que ser otro. Yo he sido he leído mucho negocio, ahora no leo tanto. Y por ser coherente con todo lo que he dicho en el resto del podcast, que va mucho en relación, me lo leí hace 1000 años porque nos lo recomendó Vicente. Vale. Es de La Semana Laboral de 4 horas. Pero fue un libro que muchos han leído, que al final lo que dice el libro es lo de menos, porque es un libro ya con muchos años. Lo importante es la esencia del libro, ¿no? Que está muy relacionada con lo que he dicho antes. Muy bien. Y oye, si no te dedicases a lo que te dedicas ahora, ¿qué harías, Juanjo? Si no puedo, pues mira, yo siempre digo que
que me gustaría, que creo que es una de las profesiones más bonitas que existe, la de músico. Y cuando digo músico, me refiero a músico instrumental, no a cantante. Vale. ¿no? Creo que músico, sea de una orquesta de pop o una orquesta filarmónica, yo creo que es una de las profesiones más chulas. No me importaría, aunque no tengo las capacidades ni el tiempo, creo que se me ha pasado la torta. Seguramente es más una cuestión de tiempo que una cuestión de capacidades, ¿no? Porque al final todo lo que tiene que ver con la música se entrena. Pero bueno, pues te animo, que al final hay veces en la vida que no hace falta elegir, ¿no? Tú mismo lo contabas un poco con tu filosofía. Dale caña, yo soy un torpe, pero le doy a la batería y al piano muy mal. Pero un día nos juntamos y hacemos ruido, Juanjo. Ha sido ruido, un placer, ha sido un placerazo tenerte por aquí. Se nos ha ido, de hecho, la charla un poquito más lejos de lo habitual, pero es que no he podido evitarlo. Me ha encantado y te agradezco mucho el rato que nos dedicas, ¿no? Tanto a mí como a la gente que está escuchando por aquí. Un placer. Muchísimas gracias. Y oye, muchas gracias también a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, que hoy os habéis quedado un poquito más, que habéis alargado el paseo, que lo habéis escuchado en 2 partes, para poder terminar de escuchar la historia de Juanjo, sus aprendizajes, porque ha sido un gustazo. Debéis saber, que yo creo que muchos ya lo sabéis, que todos los martes sacamos un podcast con alguien tan interesante como mínimo como Juanjo, y que cada 2 miércoles lanzamos nuestra newsletter Recursia en recursia.substack.com con recursos para gente que trabaja en el mundo digital. Os animo a echarle un vistacillo, que la gente llega por los recursos y se queda por el tono. De hecho, os diré que gracias a Recursia conocimos a Vicente. Gracias a conocer a Vicente colaboramos con Declarando, y gracias a eso seguramente estamos hoy aquí sentados con Juanjo compartiendo este ratito. Así que echarle un vistacillo. Un abrazo súper fuerte a todas y a todos, y también para ti, Juanjo.